Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los misterios y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, de mucho chismecito bueno. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en una noticia que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Sí, porque cuando se trata de nuestras parejas favoritas, nunca deja de haber sorpresas, ¿verdad? Y esta vez, la bomba viene de la mano de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es algo que nadie esperaba, algo que ha tomado por sorpresa a miles de fans alrededor del globo. Si aún no lo han hecho, no pierdan tiempo y hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! Imaginen la escena. Un 26 de septiembre de 2025. El sol brilla, la vida sigue su curso y de repente las redes sociales explotan. Notificaciones por doquier, titulares que se repiten sin cesar, y un nombre que no para de sonar, Can Yaman. Pero no solo él, sino junto a un nombre que resuena con la misma fuerza, y que en su momento formó una de las parejas más queridas del panorama turco e internacional, Demet Özdemir. ¿Qué podría estar pasando? La pregunta retumbaba en cada rincón de Internet. Los fans, ávidos de cualquier noticia sobre sus ídolos, se lanzaron a la caza de información, y lo que encontraron, bueno, eso es lo que vamos a desgranar hoy. La noticia que ha puesto el mundo en vilo no es precisamente un reencuentro romántico, o al menos, no de la forma que muchos esperaban. Se trata de un proyecto profesional que los une de nuevo, pero bajo circunstancias muy diferentes a las que nos acostumbraron en Erkenci o Pájaro Soñador. Sí, esa serie que nos robó el corazón y nos dejó suspirando con la química innegable entre Can y Sanem. Pues bien, parece que el destino, o más bien, la industria del entretenimiento, ha decidido darles una nueva oportunidad de compartir pantalla, pero esta vez, en un contexto que promete ser mucho más maduro, intenso y, si nos basamos en los primeros rumores, incluso oscuro. Hablamos de una nueva producción cinematográfica, algo que ha sido mantenido bajo un secretismo casi total hasta hace muy poco. La noticia se filtró de forma sutil, casi como un susurro, pero rápidamente se convirtió en un grito de emoción y especulación. Imaginen a Can Yaman, ese torbellino de carisma y galanura, interpretando un papel que se aleja de los típicos protagonistas de comedia romántica que lo catapultaron a la fama. Y a su lado a Demet Özdemir, esa actriz que ha demostrado una versatilidad impresionante, capaz de pasar de la dulzura a la complejidad con una naturalidad pasmosa. La combinación por sí sola, ya es un ingrediente explosivo. Pero, ¿qué es exactamente este proyecto? Los detalles aún son escasos, y es precisamente esa escasez la que alimenta nuestra curiosidad. Se rumorea que se trata de un thriller psicológico, o quizás un drama con tintes de misterio. Algo que exige una profundidad interpretativa que va más allá de los guiños y las miradas cómplices. Las fuentes, siempre huidizas en estos casos, sugieren que el guión ha sido escrito pensando específicamente en el talento de ambos actores, buscando explorar facetas de sus personalidades y capacidades que aún no hemos visto plenamente en pantalla. Esto, para los que seguimos de cerca sus carreras, es una invitación a la emoción. Pensemos en ello, Can Yaman, conocido por su físico imponente y su presencia magnética, podría estar asumiendo un rol que desafíe su imagen pública. Quizás un personaje atormentado con un pasado turbulento, o alguien atrapado en una red de intrigas y engaños. Y Demet Özdemir, que ya nos ha cautivado con su habilidad para transmitir emociones complejas, podría encontrar en este proyecto el escenario perfecto para brillar aún más, interpretando a una mujer fuerte, decidida, o quizás a una víctima de las circunstancias que lucha por su supervivencia. Lo más fascinante de esta noticia es, sin duda, la nostalgia que evoca. Verlos juntos de nuevo después de la euforia que generó Pájaro Soñador, es como un regalo para los fans que crecieron viéndolos enamorarse en la pantalla. Pero esta vez la dinámica promete ser diferente. No estamos hablando de un romance de cuento de hadas, sino de una posible confrontación, de una tensión que no nace del amor, sino quizás de la desconfianza, del peligro, o de un pasado compartido que resurge de forma inesperada. ¿Serán aliados o enemigos? ¿Se enfrentarán en una batalla de ingenio, o en un choque de voluntades? Las preguntas se agolpan y la intriga aumenta. Además, el hecho de que sea una producción cinematográfica, y no una serie de televisión, sugiere un nivel de producción y un enfoque en la calidad que va más allá de las producciones habituales. El cine tiene esa capacidad de sumergir.
Irnos en historias de una manera más íntima y visceral, y si a eso le sumamos la presencia de dos estrellas de la talla de Khan y Demet, el resultado podría ser algo verdaderamente memorable. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para sus carreras individuales? Can Yaman, que ha estado explorando proyectos en el extranjero y ha estado en el ojo del huracán por sus relaciones personales, parece estar apostando fuerte por consolidar su carrera en el cine y en producciones más ambiciosas. Este proyecto podría ser el trampolín definitivo para que sea reconocido no solo como un ídolo juvenil, sino como un actor con proyección internacional, capaz de asumir roles desafiantes y complejos. Por su parte, Demet Özdemir ha estado demostrando una madurez artística cada vez mayor. Tras el éxito de Doğduğum Kaderindir, o Mi hogar mi destino, ha tomado decisiones de carrera inteligentes, buscando roles que le permitan crecer como actriz. Verla ahora en este nuevo proyecto cinematográfico, y compartiendo créditos con Khan, confirma su trayectoria ascendente y su deseo de seguir explorando nuevos horizontes. La noticia, como era de esperar, ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales. Los fans de ambos actores, aquellos que vibraron con su química en Pájaro Soñador, están divididos entre la emoción pura y la curiosidad cautelosa. Algunos sueñan con una reconciliación, aunque sea profesional, y fantasean con que esta nueva aventura sea el preludio de un regreso a la comedia romántica que tanto aman. Otros, más pragmáticos y emocionados por la novedad, están deseando ver cómo se desenvuelven en un género completamente diferente. Los debates sobre sus posibles roles, sobre la trama, sobre quién interpretará al villano, están a la orden del día. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí para seguir cada uno de esos debates y traérselos a ustedes. Es importante recordar que a pesar de la emoción, estamos hablando de rumores y filtraciones. Aún no hay confirmaciones oficiales sobre el título de la película, el director, el elenco completo o la trama detallada. Sin embargo, la fuente de la noticia es lo suficientemente sólida como para generar esta expectación. Parece ser que la información proviene de círculos cercanos a la producción, y aunque no haya un comunicado oficial, la coincidencia de los detalles en diferentes medios especializados le da un peso considerable. Este 26 de septiembre de 2025 quedará marcado, sin duda, como el día en que la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo se convirtió en una realidad palpable, aunque aún envuelta en el misterio. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca terminan, y que a veces, los caminos de los artistas nos llevan por senderos inesperados. Y eso, amigos míos, es lo que hace que seguir sus carreras sea tan emocionante. ¿Qué podemos esperar de esta colaboración? Personalmente estoy ansioso por ver cómo ambos actores se enfrentan a este nuevo reto. La química que demostraron en su momento fue innegable, y si logran canalizar esa energía en un proyecto dramático o de suspense, el resultado podría ser electrizante. Imaginen la intensidad de sus miradas, la profundidad de sus diálogos, la tensión que podrían crear en cada escena. Sería una forma completamente nueva de apreciar su talento y su conexión en pantalla. También es interesante pensar en las posibilidades narrativas. ¿Podría esta película explorar las complejidades de una relación pasada que se reaviva bajo circunstancias extremas? O quizás sus personajes se encuentran en una situación donde sus destinos se cruzan de forma trágica o inesperada. Las opciones son infinitas y la imaginación de los fans ya está volando. Este tipo de noticias nos recuerda la fuerza de las historias y de los personajes que nos cautivan. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en íconos para muchos, y verlos reunidos, aunque sea en un proyecto diferente, reabre un capítulo de esa conexión que establecieron con el público. Es una oportunidad para que redescubran su talento, para que se sorprendan, y para que, quizás, se enamoren de ellos de una manera completamente nueva. Así que mientras esperamos más detalles, la invitación está abierta para que todos ustedes especulen, debatan y compartan sus teorías sobre este apasionante nuevo proyecto. ¿Qué tipo de personaje creen que interpretará Khan? ¿Y Demet? ¿Qué giro les gustaría ver en la trama? Déjenlo todo en la caja de comentarios, que estamos deseando leer sus opiniones y sus predicciones. Para recapitular, la noticia que ha revolucionado el 26 de septiembre de 2025 es la confirmación de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a compartir pantalla en un nuevo proyecto cinematográfico. Los detalles son escasos, pero se especula que será un thriller psicológico o un drama intenso, alejándose de sus roles anteriores. Esta noticia ha generado una enorme expectación y debate entre los fans de ambos actores, quienes están emo.
y honados por ver esta nueva faceta de su talento. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta intrigante noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, al igual que yo, estén ansiosos por saber más sobre esta película que promete dar mucho que hablar. Recuerden que para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis, deben darle a ese botón de me gusta, si este vídeo les ha parecido interesante, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias que los mantendrán al filo de sus asientos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.